trabajaste con tu papá, o sea, ahí te descubre también las ventas. Cuéntanos un poquito de ese proceso, cuéntanos cómo llegas también al modelaje. ¿Cuál fue uno de los ingredientes del éxito para obtener tan buenos resultados y convertirte en la número uno en ventas ya vendiendo con tu papá? La confianza. Yo siempre confío muchísimo en mí. Llegas a México y te descubre una nueva industria con nuevos desafíos. Cuéntanos un poquito de ese proceso cuando llegaste a México. Económicamente hablando, y yo la confianza que yo tenía, si tú me escuchabas, la gente pensaba que yo era millonaria. Si ese pudo, yo también puedo. ¿Cómo? No lo sé. ¿Por qué decides cambiar de industria y vas entonces hacia el modelaje? ¿Qué pasó? ¿Cómo llega el real estate a tu vida en México? A mí nunca me gustó mucho el mundo del modelaje. O sea, yo lo hacía por dinero y porque viajaba. ¿Qué se necesita para tener éxito en los negocios? Huevos. ¿Cómo se hace una empresa millonaria en el 2024? Me siento súper feliz hoy de poder estar en nuestro episodio con nada más y nada menos que una emprendedora y empresaria que admiro muchísimo, Marta Marcilla. Ella es nacida en Barcelona, es fundadora y CEO del grupo Salash Real Estate. Ella revoluciona y ha revolucionado todo el sector inmobiliario y ya vas a conocer por qué. Tiene una exitosa empresa que opera tanto en México como en mercados de Estados Unidos y mercados también europeos y ahora entra también en República Dominicana. Su enfoque es uno innovador, tiene una gran pasión por empoderar a las mujeres y se ha convertido en una figura totalmente destacada en la industria. Bienvenida a nuestro podcast, Marta. Ay, qué bonita presentación, muchas gracias. Yo súper feliz de poderte tenerte aquí. Yo sé que tu historia ha sido una historia que ha inspirado a muchas mujeres realmente a tomar acción dentro de su vida y a ver realmente que sí es posible alcanzar muchos sueños, aún con una historia a veces accidentada. Para entrar en contexto, háblame cómo llegas al emprendimiento. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que yo nací con el emprendimiento. Mira, yo lo primero que te voy a contar es que los recuerdos que yo tengo, que no son muchos, de cuando era pequeña, me costaba mucho entender las cosas que pasaban a mi alrededor, ¿no? Y entonces yo soy de Barcelona, como bien dices, mis padres son súper abiertos, ¿no? Pero pues he tenido dos figuras de abuelas muy opuestas, ¿no? Una muy tradicional y la otra excesivamente lo contrario. Entonces, como que he tenido ese conflicto desde pequeña, ¿no? De qué quiero ser yo. Y una mujer que esté en su casa criando a sus hijos, eso es lo que a mí me hace feliz. Yo tengo que trabajar, yo por qué no puedo hacer esto, o yo por qué tal. Entonces, la cuestión, ¿no? Bueno, la question en inglés, que no es cuestión en español, es otra cosa. La pregunta y yo siempre hemos ido muy de la mano, ¿no? Entonces, desde muy pequeñita yo tenía el arte de negociar. Y eso fue por culpa de mi papá. Mi papá viajaba mucho y entonces cuando llegaba de los viajes siempre tenía algo a cambio de algo. O sea, él nunca me daba las cosas porque sí, ¿no? Entonces, hazte cuenta que yo era la informante de mi padre, ¿no? Y todo lo que hacía mi hermana mayor, que era lo que él quería saber, ¿no? Pues yo tenía toda la información. Y empezó a enseñarme, a través de este juego, ¿no? Que él lo hacía para eso mismo, como que cada información tenía un valor, ¿no? Que no era lo mismo si no había pasado nada en la semana, así en esa semana mi hermana había tenido un noviecito. O no, porque eso era más dinero, porque eso era, tú sabes. Entonces, bueno, como que siempre me empujó a la negociación. Él me traía una cosa que se llamaban cartas de olor. Entonces yo me acuerdo en el colegio con 5 o 6 años, yo no tenía más, que la gente las intercambiaba. Y como yo tenía tantas, yo dije, yo las voy a vender. Porque yo prefería comprarme otra cosa. Porque yo cartas no sé, ¿no? Si mi padre viajaba, pues me traía de todos los sitios, ¿no? Y entonces empecé a venderlas. Y fíjate qué cosa, que en el colegio me castigaron, Shaira. Y llamaron a mis padres. Que eso no se podía hacer. Que como una niña pequeña tocando dinero, ¿no? Y claro, yo me asusté porque al final una nena de 5 años o 6 años, no me acuerdo. Y yo dije, joder, estoy haciendo algo mal. Menos mal que tanto mi madre como mi padre, cuando salimos de ahí, me dijeron, qué orgullosos estamos de ti. Tú sigue así, nada más que no seas tan boba, hija, que no se te vea tanto venir, ¿no? Y yo dije, no estaba mal lo que estaba haciendo. Pero siempre he tenido un carácter muy emprendedor. O sea, te cuento esa anécdota para que puedas un poco imaginar, ¿no? Pero desde siempre. Me encanta, qué belleza. Y fíjate
con todos los éxitos que has obtenido, pensar realmente que no tuvieras un grado universitario, porque a veces se habla mucho, ¿verdad?, de las maestrías, los doctorados, pero realmente la experiencia de la vida y el mantenerte haciéndote esas preguntas correctas te han llevado a tomar decisiones en ocasiones que te han elevado, como tú dices mucho, el level up, ¿verdad?, a un próximo nivel. Trabajaste con tu papá, o sea, ahí te descubre también las ventas. Cuéntanos un poquito de ese proceso, cuéntanos cómo llegas también al modelaje. Mira, siempre por mi familia. La verdad que de todo, siempre les digo yo, tienen la culpa a ellos. Lo bueno, obviamente. Yo empiezo a trabajar con mi padre porque justamente en tercero de la ESO ya no estaba yo a gusto, ¿no? O sea, yo veía a mis compañeros, ¿no? Yo quiero ser médico, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser abogado. Y a mí me preguntaba si yo tenía un conflicto tan grande porque yo decía, no sé, pero eso no quiero ser. No sé lo que quiero ser, pero eso no. Y entonces, como que no me hallaba, ¿no? Y en mi época, quizás ahora eso, espero, haya cambiado en los colegios, aunque el sistema educativo tiene mucho que mejorar. En mi caso, yo no fue porque a mí me faltase la capacidad de estudiar. En mi caso es que yo tuve la buena suerte, llámalo como quieras, de ir a un colegio privado. Y en un colegio privado tú pagas y tú haces lo que quieres. Entonces, nunca estuvieron encima mío verdaderamente para que no dejase los estudios, para que tuviera... Nadie me decía nada. O sea, como que todo estaba bien, lo que yo quisiera. Y entonces, bueno, al final, como una niña de 14 años, que ya era muy madura, ¿vale? Yo me lo creía al menos. Y yo veía la vida de otra manera. Entonces yo decía, yo no quiero ser ni abogada, ni arquitecta, ni médico. No me llamaba la atención. Entonces, ¿yo para qué voy a seguir estudiando? Si voy a seguir con este conflicto y lo único que voy a hacer es ir increciendo, y a mí no me van a resolver la duda porque nadie me está haciendo de guía. Yo le preguntaba a los profesores, ¿no? La gente, lo vas a notar, lo vas a sentir. Sí, pues espérate. Entonces empiezo el teatro. Eso me abre mucho la mente, porque eso fue gracias a una profesora mía de quinto de primaria que se llama Monse. Le mando un beso desde aquí, que nunca le he agradecido. Porque desde pequeña me decían que era hiperactiva. Entonces, en España en ese momento había una ola, no la hagáis padres, por favor, os lo pido, de medicar a los niños que nos decían que éramos hiperactivos solo porque un niño tiene energía. Uh-huh. ¿Qué es hiperactivo? Que eres un niño y tienes la kundalini, la energía vital a todo lo que da. Entonces yo era una niña con energía, ni hiperactiva, ni excesiva, una niña. Entonces mis padres, menos mal que jamás me quisieron medicar, y esta maestra le dijo, se están equivocando, porque me llevaron como a 5 extraescolares, ¿no? Y yo hacía, hazte cuenta, natación y competía, karate y competía, patinaje artístico, o sea, y llegaba a casa y llegaba igual. Entonces la maestra le dijo, el año que me tuvo como de tutora, la niña lo que necesita es que la cansen de aquí. Tu hija no necesita cansarse físicamente, porque cuanto más deporte hace, más resistencia tiene y menos se cansa. Entonces lo estáis haciendo todo al revés. Llévala a un sitio que ella pueda comunicar. Prueba con algo artístico. Marta tiene una vena artística. Oye, mano de santo, me llevaron a teatro y en el momento que yo me relacioné con otro tipo de gente muy abierta de mente, gente con, bueno, unas conversaciones muy profundas. Yo soy Escorpio, entonces soy mística y profunda. Uh-huh. Me encanta. Entonces, ahí estaba yo en mi salsa. Y aparte, a través de las horas de teatro podía comunicar, podía hacerme pasar por gente que no era, podía probar en mi piel diferentes caracteres, ¿no? O sea, personajes. Y podía yo explorar lo que no había podido explorar en el colegio, ¿no? Que es que quiero ser. Por ejemplo, ¿vale? A través de las horas de teatro, yo me iba dando cuenta del personaje que a mí me llamaba más la atención. Y siempre eran mujeres muy poderosas. Wow. Mujeres que no tenían límites, mujeres que habían hecho historia, mujeres que habían sufrido o incluso habían dedicado su vida por entero a la lucha feminista, bueno, a reivindicar tus derechos como ser humano. Y en este caso, como ser humano, mujer, ¿vale? Uh-huh. Entonces ahí me fue abriendo un poquito los ojos y, bueno, poco a poco salgo de la escuela, hablo con mis padres, la maestra también habló con ellos, les dijo, la niña va a conseguir lo que quiera en la vida. Pero desde luego la escuela no es, y no la puedo tener aquí porque era la tercera escuela que me invitaba a salir. Vamos, que me echaba. Yo digo, me invitaban a salir, pero me Bye, bye.
Pero eso era más bonito con lo que te he dicho. Y Sí. entonces hablo con mi padre y me dice, mira, yo me da igual lo que hagas, porque va a ser tu vida y lo que hagas te comerás de grande, ¿no? Yo no te voy a dar nada. Pero sí no te quiero tener en casa. Y le dije, yo no me quiero quedar en casa, ¿no? ¿Y qué quieres hacer? Le dije, quiero trabajar contigo. Y la verdad que fue la mejor época de mi vida, porque además considero que trabajar con tu familia, lejos de lo que la gente a veces piensa, que puede ser muy malo, yo descubrí a un padre divertido, descubrí a un padre amigo, descubrí a un padre profesional, descubrí a un padre que no tenía límites. O sea, yo para mí fue un descubrimiento de mi padre en lo que encima yo aprendía a ganar dinero. Y como buen militar, mi padre, obviamente me soltó al ruedo vamos, a la primera de cambio. O sea, no tardó mucho en ponerme ahí el estoque. Y bueno, como yo tengo el carácter fuerte y cualquier reto me enfada mucho, pero lo hago, pues yo le seguía todas las miguitas de pan que me iba poniendo. Y me enseñó no solo a vender, sino a escuchar al cliente, a entender al cliente, a entender que en la vida hay personas de todo tipo, que cada quien pensamos una cosa y que es válido, que no hay un bien y un mal, como nos hacen creer, ¿no? Que simplemente depende de lo que tú hayas vivido, dónde hayas vivido, con quién hayas vivido y lo que tienes surrounding you, pues vas a desarrollar una personalidad u otra, ¿no? Exacto. Yo en mi caso como empresaria soy muy fuerte porque como he crecido en un mercado machista, he tenido que ser excesivamente más fuerte que en un mercado en el que ya eso está mucho mejor, digamos, trabajado, ¿no? Que en ningún sitio lo está Ujú. considerado al 100%, pero sí es verdad que hay países que ya no existen los comentarios tan machistas, que ya tienen cabida las mujeres. Obviamente tenemos cabida en cualquier sitio, ¿no? No es que nos la tengan que dar. A mí al menos nadie me la tiene que otorgar, yo me la doy sola, pero me estás entendiendo el punto al que te voy. O sea, hay Claro que mucho sí. trabajo, ¿vale? Entonces, Ujú. ¿por qué soy así? Por eso, ¿no? Y bueno, igual pasa en la vida de las personas. Entonces me abrió mucho la mente, me abrió muchísimo la mente. Me cambió por completo la película de lo que yo pensaba que era la vida. Definitivo. Y las ventas, llegas a las ventas, pero ya tenías esa chispa porque ya estabas vendiendo otras cosas también en otro momento dado. ¿Cuál fue uno de los ingredientes del éxito para obtener tan buenos resultados y convertirte en la número uno en ventas ya vendiendo con tu papá? La confianza. Yo siempre confío muchísimo en mí. Yo no he tenido nada, económicamente hablando, y yo la confianza que yo tenía, si tú me escuchabas, la gente pensaba que yo era millonaria. Tenía un grado de confianza y de trabajo propio brutal. Y era una inconsciente porque tenía 14 años, ¿no? O sea, era completamente inconsciente esa confianza y ahora digo, ¡guau! ¡Qué susto!, ¿no? Pero bueno, yo siempre me caractericé porque yo decía, si aquel puede, mi lógica es así. Si ese pudo, yo también puedo. ¿Cómo? No lo Definitivo. sé. Ya veré. Pero que puedo, puedo. Y entonces yo con esa convicción, pues iba y sigo yendo. Ahora digo eso por la experiencia, pero sigo yendo más o menos así por la vida. Me encanta. Con esa base que tuviste en venta, luego entonces, ¿por qué decides cambiar de industria y vas entonces hacia el modelaje? ¿Qué pasó? No, yo no decido cambiar de industria, te digo lo que pasó. Cuando yo voy a cumplir, no me acuerdo si eran 15, 16 o 17 años, por ahí va, mi hermana me regala una sesión de fotos, un book que se llama, ¿no? Que lo hacía una agencia de modelos de Barcelona y le llamaban Sé modelo por un día o una cosa así, ¿no? Y entonces, como yo siempre he sido muy presumida, hombre, ahora estoy 15 kilos arriba porque tengo un barrigón que ahora te lo enseño, que tengo una niña espectacular, Qué grandísima, belleza. va a ver el mundo dentro de muy poco. Pero yo siempre he sido muy presumidilla, ¿no? Y a mí me gusta verme bien, yo para mí, porque mi madre ha sido así toda la vida, mi hermana, o sea, yo vengo de una casa que nos gusta, mi padre a día de hoy, tú lo ves vestido, con 60 y muchos años, y es que la gente me dice, ¿qué pincel es tu padre? En España se llama vas como un pincel, es como que vas. Mi padre no puede salir Bello, a la bello. calle sin el conjunto del zapato, con el saco, con el perfume, o sea, tú ves a mi padre que da gusto, te lo quieres comer a besos, porque es que es una cosa. Qué Y bello. entonces yo, como era muy así, mi hermana vio eso, mi hermana tengo que decirte que me lleva 11 años, es 11 años mayor que yo. Entonces fue hermana, pero fue más mamá que hermana. Su Ujú. sentimiento conmigo es, imagínate que con 11 años te den el regalo de una muñeca viviente, que fui yo. Entonces Wow. mi hermana
ha sido esa mejor amiga, ese referente para mí, esa segunda madre, ¿no? Cuando yo me enfadaba con mi madre, me iba con mi hermana y mi hermana, bueno, ¿qué le has dicho a la niña? De verdad, o sea, siempre defendiendo. Y con esta relación tan mágica que tenemos, me regala lo que iba a ser mi siguiente cambio de vida, sin ella saberlo, ¿no? Pero llego allí, hago la sesión de fotos y la chica, antes de terminar, le dice a mi hermana, mira, esto es un descubrimiento y nos la queremos quedar en la agencia porque es que tiene muchos dotes para ser modelo. Pero claro, yo mido unos 71 y yo la imagen que yo tenía de modelos era de unos 80. Yo decía, yo no entro, yo no, soy muy chiquitina en relación a las de unos 80. Y bueno, ahí me explicaron que no, que las de 1,80 hacen pasarela, pero que hay modelos internacionales buenísimas que salen en campañas de cremas y tal, que no son tan altas, ¿no? Bueno, a mí me abre el espectro, yo no quería, pero entonces me dice, una de las mejores cosas que te van a pasar es que no vas a tener que volver a estudiar, ¿no? Y que vas a viajar por el mundo. Y le dije, ¿y cuánto cobra una modelo así al día? Me dijo, depende, de 1.500 hasta 10.000 euros, perdóname, al día si es una campaña. Y a mí eso, claro, con lo que me gustaba el dinero ya desde pequeña, me dijo, y se me salieron los muñequitos, los simbolitos del dólar. Por aquí es que. Y entonces ya me di la oportunidad sin ninguna expectativa, porque yo siempre he sido muy aterrizada. A mí me decían, qué guapa eres, pero me lo decía mi madre, mi hermana, mi padre, mis abuelas, las amigas de mi madre, ¿no? Y entonces entiendo que hay un factor que te aman, ¿vale? Que pueden estar Ajá. con tu belleza. Y entonces yo empecé sin ninguna expectativa y a las 2 semanas me contratan en una agencia de París. Y en 2 semanas. Pero claro, mi lógica era, si esto me pasa a mí, la que lleva modelando 5 años, esto lo ha vivido 20 veces. Claro, y no fue hasta que empecé a vivir experiencia, a las 3 semanas ficho por Rosa Clara, hago el catálogo de Rosa Clara, a las 4 semanas hago la primera revista Marie Claire. Claro, pero mi lógica seguía siendo la misma. Si yo hago esto y llevo un mes, o sea, la gente que lleva años ha hecho esto muchísimo. Y a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que no era así y que era muy afortunado, porque había podido vivir muchísimas cosas que había gente que pasaba años queriéndolas vivir, porque yo las vivía sin quererlas. Las vivía porque ahí estaban para mí, ¿me entiendes? Pero no las buscaba porque ni siquiera sabía que existían. Entonces, fue otro como welcome to life de la vida es eso que pasa mientras tú estás pensando que sabes lo que quieres y te encuentras lo que verdaderamente es para ti, ¿no? Exacto. Qué bendición. Y una vez ya habías llegado a ese tope, ¿cuándo decides poner la agencia de modelaje? Porque a mí nunca me gustó mucho el mundo del modelaje. O sea, yo lo hacía por dinero y porque viajaba. Pero luego, yo que tengo tanto carácter y que siempre he sido muy propia, ¿vale? Yo siempre me he querido mucho y he querido mucho a mi gremio. Entonces ahí me sentía una muñeca, un trapo. Y era de, nena, ponte aquí. Entonces yo lo paraba y le decía, discúlpame, me llamo Marta, yo no soy nena. Entonces tenía un carácter que marcaba mucho, ¿no? Y hay mucho desprecio, se permiten decirte, juzgar tu cuerpo constantemente, ¿no? O sea, yo mido 1,71 y pesaba en aquel entonces a lo mejor 51 kilos. Wow. Mira la brecha, ¿vale? Hay un delta ahí, es lo que se llama poner así, ¿no? Bastante amplio. Y ellos se permitían juzgar, no sé, salí un día de Milán porque estaba demasiado flaca para estar en Milán. Te pongo ese ejemplo porque siempre lo explico. Y es que se entiende mejor. Y bueno, y que estaba muy flaca, porque claro, como no tenía esa parte, como ahora que tienes el Google Maps, etcétera, íbamos con el mapa. Entonces, si tenías 5 castings al día, tú ibas en transporte público y caminando, entonces adelgazabas, porque adelgazabas, claro, puedes estar ahí un mes y estás todo el día caminando. Yo que tengo el metabolismo rápido, pues me quedaba como un espárrago. Y bueno, me dicen que estoy demasiado flaca y que ya no funciono en Milán. Que me llevan a París, que en París siempre funcionan las flacas. ¿Tú me crees a mí, Shaida? Yo llegué a París saliendo de Milán en 2 horas que tarda el avión porque estaba demasiado flaca y en París me dijeron, tienes que bajar 2 kilos, estás demasiado gorda. El mismo día. ¿Entiendes?
Entonces, eso a mí nunca me gustó. Y uno te decía, uy, tú eres morena, pero rubia serías espectacular. El otro, uff, tú estás rubia, pero Ujú. pelirroja. Y hay un momento que yo dije, mira, estoy harta de que la gente me juzgue, de que la gente se permita opinar de mí. Este es mi cuerpo, esta soy yo. Y me pongo lo que me da la gana. Ujú. Y ya, y decido cerrar mi etapa como modelo, dejar de viajar, porque aparte ya también me pasó lo contrario que lo que le pasa a muchas amigas mías o a mucha gente. La gente busca salir de la rutina y yo buscaba llegar a ella, porque no la había tenido nunca, yo no había conocido la rutina. Yo vivía con una maleta y un día vivía en Milán, otro día vivía en Grecia, otro día vivía en Turquía, otro día vivía en Londres, otro día vivía en Portugal, otro día vivía en Madrid, otro día vivía en Barcelona 2 semanas y me tenía que ir a Miami o a Nueva York, así, ¿no? Y Wow. yo veía a mis amigas que ya tenían noviecitos, que ya vivían con algún novio, y yo añoraba eso. Yo decía, yo estoy sola todo el día. Sí, mucho éxito, pero yo cerraba la puerta de mi casa y no había nadie. Entonces, quería lo que la gente normalmente no quiere, que era esa rutina, ¿no? Y digo, bueno, este es mi momento, cierro mi etapa y abro yo una agencia de modelos. Pero yo la abrí para demostrarle al mundo del modelaje que se podía tener niñas delgadas y sanas, niñas que hablasen idiomas, niñas que estuvieran preparadas para hacer cualquier tipo de trabajo y pudieran tener una conversación de lo que fuera. O sea, quería cambiar eso. Obviamente me di contra un muro gigante, como a nadie le interesó mi propuesta. Pero fuiste muy disruptiva y yo creo que eso te distingue en todo lo que has hecho, ¿verdad? Por un lado te dicen por este camino y tú dices, bueno, si me parece puedo ir por ahí, pero también hay otros caminos también que te pueden llevar al mismo sitio de mejor forma. Yo creo que eso es algo admirable. Luego entonces cierras ese capítulo del área del modelaje que finalmente terminaste vendiendo la agencia, ¿cierto? Ese, al Y año. entonces luego te mudas nuevamente, sales de España y entonces llegas a México. Llegas a México y te descubre una nueva industria con nuevos desafíos. Cuéntanos un poquito de ese proceso cuando llegaste a México. Mira, yo durante muchos años sabía que España no era mi sitio. Sin embargo, no ponía el huevo que se dice, ¿no? Que estaba viajando todo el día y en ningún lugar era como que muchos sitios me gustaban, por ejemplo, Italia. Yo voy a Italia y amo Italia, pero no sé, no viviría como forever, ¿sabes? O sea, habían tantos sitios que yo conocía, pero que ninguno me hacía como el match a mi alma. O sea, yo ya buscaba, estaba en un viaje un poco más espiritual en ese momento, Ujú. como más de trabajo personal, y buscaba algo que me impulsara a mí, que me diera el aliento y lo que yo en ese momento necesitaba para creer en mí con más fuerza, para encontrar mi camino. Porque no lo tenía en ese momento. Había ido probando, pero no había un camino definido, ¿no? Y entonces cuando yo aterrizo en México y empiezo aparte caigo en Coyoacán, ¿no? A 3 cuadras de la casa de Frida Kahlo, donde vivió Gabriel García Márquez, o sea, con un aire artístico, y yo tengo una vena muy artística, ¿no? Y empiezo a conocer a gente y empecé a sentirme casa. Para los pocos días de llegar a México, yo decía, ¿cómo puede ser? Y me sentía incluso culpable con España, porque yo decía, llevo tantos años, o sea, soy española, mis padres son españoles, yo no tengo a nadie mexicano en mi familia. Bueno, mi hijo, ahora, y grande. México, muy orgullosamente. Pero me refiero, y a mí no me venía de sangre, ¿me entiendes? Que a veces eso Exacto. pasa cuando, hostia, tu abuelo era griego y de repente vas a Grecia y ¡fua! Ujú. A mí no me pasaba eso. Y en cambio, esa conexión con México era terriblemente fuerte. La cultura me invadió, los huesos, se me comió, me enamoró todo. O sea, de todo, es que no te puedo decir nada. Todo, a nivel cultural, la gente, todo. Todo. ¿Cómo Sí. llegas y descubres tu pasión que hoy en día, o sea, la vives, tú dices, Dios mío, cómo son los caminos, ¿verdad? Luego de estar autodescubriéndote y estar en ese proceso de qué realmente es mi misión, mi propósito y a qué me quiero dedicar, ¿cómo llega el real estate a tu vida en México? Mira, yo siempre digo que en la vida lo que pasa es que a veces somos inconscientes, ¿no? Y no lo sabemos reconocer. Hay personas que para mí son ángeles. Y te digo ángeles porque te cambian la vida, ¿no? Yo he tenido ángeles en mi familia, como te he dicho, ¿no? Mi padre, mi madre, mi hermana, pero también han habido ángeles que han sido amigos, gente que aparece en un momento determinado y luego tiene que desaparecer, que tiene que seguir su camino. El camino no era Ujú. quedarse contigo, pero sí era enseñarte algo.
Entonces, yo tuve varios de estos en México y aparecieron en diferentes situaciones, diferentes momentos, pero no fue ahí que yo encontré el real estate. Yo voy de viaje con amigos a Riviera Maya como fin de semana, porque pues está cerca, ¿no? Y entonces caigo en casa de unos españoles que les iba súper bien porque estaban vendiendo real estate. Pero yo en ese momento a mí no me interesaba. O sea, nada, cero. Y yo me regreso a la Ciudad de México. Cuando yo regreso a España y es que mis padres se arruinan ya del todo, ¿no? Por así decirlo, y entonces tengo que pensar como qué puedo hacer para ayudarlos, mi lógica fue, toda la vida ellos han estado para mí, ahora me toca a mí, ¿no? Ujú. Entonces yo estaba dispuesta a aparcar todos mis sueños, objetivos, todo lo que yo tenía para en ese momento enfocarme en ellos y cuando ya yo los dejara otra vez como encarrilados, esta era como mi idea, yo volvía a hacer lo mío, ¿no? O sea, yo sabía que era joven, que tenía colchón, ¿sabes? No me iba a pasar nada. Entonces, se me ocurre llamar a esta gente y decir, hostia, aquella gente vivía muy bien y yo me llevé muy bien con ellos. Entonces, déjales pregunto, ¿no? Entonces, les pregunto que si tenían algún puesto de trabajo, que para mi padre, que esto, que lo otro, y te hago la historia corta. Al final, fuimos de vacaciones primero para ver si también mis padres no habían salido nunca de España más que de vacaciones. Ujú. Entonces, decirle a dos personas ya de más de 50 años, después de lo que les había pasado, ¿no? Y con un currículum tan negro como tenía mi padre, porque mi padre había sido empresario siempre. Entonces, Wow. tener un currículum en el que has sido empresario siempre no es positivo ante esta situación, ¿no? ¿Me vas a Ujú. entender? Y entonces, bueno, cosas de la vida, ese amigo que yo había conocido el español no tenía puesto laboral, pero había otro, que además era catalán, que acababa de abrir la empresa, que le iba muy bien y que sí tenía. Y fuimos a la entrevista con él y, bueno, un poquito contrataban a mi padre siempre y cuando yo fuera en el pack, ¿vale? Para que te hagas una idea. Y yo, por supuesto, dije que sí, yo te voy a ayudar en todo. Y al final me acabó ayudando a mí, porque fui yo la que encontró su camino, intentando Wow. Wow. Y era eso mismo, ¿verdad? Vendiendo propiedades. Sí, 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 era una Comenzaste. empresa de bienes raíces. Wow. ¿Cuándo haces la transición, luego de tener esa experiencia con ellos, de desligarte de ellos y comenzar tu propia empresa? Porque me quedo embarazada. Yo me quedo embarazada y yo en ese momento, no sé, a mí me cambió toda la percepción de mi vida, de lo que quería, de dónde iba, todo eso se fue y llegó una nueva versión mía, mucho más empoderada todavía y más consciente de que ahora ya no era yo solita, ¿no? Ahora iba a haber una persona que en ese momento yo no sabía si era niño o niña, ¿no? Que me iba a seguir los pasos y que necesitaba mucho de mí. Y yo quería, bueno, que tuviera una mamá, no te voy a decir la mejor, no me meto ahí, pero que se pudiera sentir orgulloso u orgullosa, ¿no? Al final fue niño, es niño, y imagínate yo, claro, como madre de varón, que dicen que el varón es el último amor verdadero de la madre, Así ¿no? mismo es. Yo soy mamá de varón y eso es una cosa increíble. De verdad, ¿Verdad? cuánto no los ama, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y, Total. y qué bueno que dices eso, porque yo estoy segura que siempre me pasa que muchas de nosotras nos identificamos con esos momentos de definición y las que somos madres, es como ese defining moment, ¿verdad? Cuando dejamos de ser solteras, cuando ya somos mamás, cuando comenzamos a tener nuevas responsabilidades y cuando realmente sabemos que o lo hacemos por nosotros o lo tenemos que hacer por los sueños de otros. Y tú tomaste la Ujú. decisión no solamente de hacerlo por tu propio sueño, sino también teniendo la responsabilidad, ¿verdad?, de tu niño. ¿Cuáles fueron esos primeros desafíos al tú decir, sí, yo voy a montar un negocio? Pero estabas relativamente casi también empezando, no habías tenido tanta experiencia en esa industria. Cuéntame esos primeros desafíos, cómo realmente lo hiciste, qué cosas superaste. Para mí lo más así fuerte te diré que los socios. Primer fallo que yo cometí es hacerlo con socio, que era el padre de mi hijo, ¿no? En ese momento. Y eso fue fatídico, ¿no? No significa que no funcione tener socios. Hoy Ujú. yo hago las cosas diferentes y tengo socios en algunos de los negocios que tengo, pero dejo muy claro
cuál es mi papel, cuál es el papel del socio, qué hago yo, qué hace el socio, y pongo 3 escenarios de cosas que pueden pasar. Y que si pasa, hay una asamblea en la cual se recortan acciones, o sea, todo. Y en aquel momento el primer fallo que yo cometí fue irme con el corazón en la manita así chorreando sangre y sin mirar esas cosas. Y después la que chorreó sangre fui yo. Pero después de eso, te diría que el primer reto fue porque yo estaba amamantando a mi hijo cuando abrí la primera oficina. Entonces yo tenía tan claro, Shaida, que yo era madre y era empresaria, que yo tenía al cliente enfrente y yo me sacaba la teta y le daba el pecho a mi hijo. Y entonces me acuerdo que una mujer me dijo, ¿te puedes tapar? Y dije, discúlpame, que si te puedes tapar. Y dije, sí, claro. Y entonces yo tenía la muselina, ¿viste las muselinitas de los bebés? Claro, los bebés tenía un mes y medio con él. Y yo me tapé yo la cara. Y dejé la teta afuera, ¿no? Y bueno, eso fue súper sonado, eso se hizo súper famoso en playa, ¿no? Porque al final yo estoy reivindicando que si alguien puede ver el amamantar a un niño como un acto sexual, esa persona es un depredador. Y tiene que estar en la cárcel y en el psiquiatra y medicado. O sea, no. Entonces, el reto fue ese, ¿no? Fue que la gente entendiera que yo tenía una manera diferente de ver la maternidad, que yo no me consideraba mala madre por estar en la oficina con mi hijo, todo lo contrario. Me consideraba una madre genial porque no, en ningún momento mi visión fue lo aparto, lo dejo en una guardería, que no digo que eso esté mal porque a veces no hay de otra. Yo me lo llevaba a la oficina porque era mi oficina. Y como yo era empresaria, yo pude poner las reglas que yo quisiera. Entonces, en mis oficinas siempre es kids friendly para todas las mamás que yo tengo. Siempre. Qué bendición. Y como yo tenía a mi nani, que estaba con mi hijo, si había otra mamá con otro bebé, estaba mi nani. ¿Me entiendes? O sea, siempre eso lo tuve claro. Igual que mis oficinas son pet friendly, porque yo me encantan los animales, ¿no? No las hago hurón friendly porque no he conocido a nadie que tenga un hurón. Si alguien en algún momento en algún sala tiene un hurón, bienvenido el hurón también a la oficina. O sea, no tengo problema. Entonces, los desafíos que yo más enfrenté fue contra mí misma, te diré, de ¿soy mala madre? Socialmente estamos muy juzgadas las mujeres que somos madres y que emprendemos. Y eso hace mucho daño. Porque, bueno, somos humanas al final. Entonces, la presión social es real, existe y te aplasta en esos momentos. Entonces, la pelea mía era cómo yo me explicaba a mí que no era mala madre y que eso que yo estaba haciendo, si yo lo sentía así en el fondo de mi corazón y yo sabía que lo hacía por el bien de él y el mío, eso era mi camino y que nadie tenía el poder de juzgarlo y que yo no le podía dar ese poder a nadie. Y fue un trabajo de tiempo. Wow, increíble. Ese fue el desafío más grande que yo pasé. Definitivo, y te admiro mucho porque necesitamos tener postura y yo creo que eso dentro de los negocios nos distingue. ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieras construir lo que has construido hoy? ¿Cuántos empleados tienes ahora mismo en México? Bueno, es que yo empleados siempre he tenido muchos, porque como son comisionistas muchos de ellos, ¿no? Como que te diré que no es difícil tener 800 si quieres, ¿no? He ido cambiando mi mentalidad en base al tema de los empleados. Ahora en el corporativo, o sea, de gente de back office, allá arriba de 100. Pero he bajado, por ejemplo, el número de los integrantes de los equipos de ventas. Pero te voy a decir por qué. Me parece mucho más importante ofrecer un servicio de excelencia que no de cantidad. Entonces, yo vendo mucho a cantidad, pero fíjate que he vendido más cantidad que nunca con la excelencia, ¿no? Que uno pensaría, más cantidad de gente, más cantidad de unidades. No. Yo he tenido más cantidad de vendedores de los que tengo ahora y he vendido menos de lo que se vende hoy por hoy, teniendo menos pero más preparados. Entonces, como empresaria, para mí el primer asset que yo tengo son mi gente, mis equipos. Entonces, trato de formarlos mucho, hacemos muchas cosas muy interactivas, ¿no? Hace una semana tuvieron un taller de habilidades blandas, porque son cosas que uno dice, yo me sé organizar el tiempo. Sí y no. O sea, siempre se puede aprender, ¿no? Esa es un poco mi filosofía. Entonces, les damos herramientas. Luego los líderes tuvieron un curso de liderazgo. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña tampoco a liderar. Y ahí tú me vas a entender como empresaria. Entonces, siempre podemos aprender algo nuevo, siempre podemos liderar desde la conciencia, que es lo que a mí me gusta. Y siempre podemos, oye, a veces de la historia de otro, tú aprendes.
casi siempre, ¿no? ¿Por qué no compartirlo entre todos? Entonces, hay más excelencia y más cantidad habiendo menos vendedores. Ahí, por si alguien tiene una empresa de ventas y quiere tomar nota. I love it, I love it. Y así mismo es, nosotros centrarnos ahora mismo en toda esa parte de customer service, ¿verdad? Y ese customer journey, ese viaje del cliente, para nosotros realmente no solamente tener una sola transacción, sino tener recurrencia, ¿verdad? Y esos referidos que el mercado de que tú trabajas, esa industria, depende tanto de esa parte de los referidos. Cuando hablas de liderazgo, ¿cómo defines el liderazgo? Para mí el liderazgo es una mezcla entre los valores, la integridad, la moral, la lealtad y la disciplina. Yo creo que son ingredientes principales en cualquier líder. Creo que ser fiel a uno mismo es el primer paso a poderle ser fiel a los demás, y la fidelidad, aunque se entienda solo como la pareja, la fidelidad está en todos los lugares escondida. Entonces, yo siempre voto por ser líderes conscientes, por no solo escuchar a la persona que tú tienes enfrente, que te está confiando su carrera laboral. Y yo creo que los líderes somos la guía de esa persona. Entonces, si tú me estás diciendo todo está bien, pero yo con mis habilidades estoy viendo que no, tengo que llegar a esa respuesta que tú sola no llegas, ¿no? ¿Y cómo lo hago? A través de diferentes técnicas, a través de diferentes experiencias que has tenido a lo largo de tu carrera como líder. Pero sí creo que es algo súper importante el estar despiertos. Porque a veces como líder hay frases que a mí me parecen de mierda, que decimos a veces los líderes, que tengo mucho trabajo o estoy muy atascada, ahora no puedo. Eso es una patada al alma de la persona que está trabajando para ti, porque nunca podemos pensar que solamente porque tengo más cargo que tú, hago más cosas que tú. A veces eso no es cierto. A veces el que está abajo es el que más cosas hace, más desorganizado porque le van cayendo de todos los lados, y es el que menos habilidades tiene porque acaba de empezar. Eso es muy injusto, ¿no? Total. Entonces, yo trato siempre de estar muy consciente en que yo sí que es verdad que tengo el máximo cargo de la compañía, pero me retroalimento muchísimo. O sea, a mí, para que tú te hagas una idea, me gusta escuchar la opinión hasta de la señora de la limpieza, porque son diferentes versiones, son diferentes ojos, y yo a veces veo tantas cosas, Shaida, que no tengo la sensibilidad suficiente que requiere esa cosa en específico que tengo que estar viendo. ¿Por qué? Porque estoy ya matada, estoy hasta aquí, me han pasado 1000 cosas, he perdido dinero en un negocio, en otro he ganado mucho, en otro me están diciendo, o sea, 1000 cosas, ¿no? Entonces, es súper importante para mí el quitarnos las mochilas, quitarnos las vendas estas y el ego absurdo de yo soy nada, yo soy una más y quiero escucharos y quiero saber cómo estáis, ¿no? Y creo que ese ha sido mi gran aprendizaje como líder. Tu transparencia y tu humildad definitivamente se nota y se siente. Para que las personas que nos están escuchando y nos están viendo entren en contexto, háblame del total de facturación de tu compañía en un año. Es que depende mucho, porque... Un ejemplo. O sea, por ejemplo, en México superamos el billón con B, de pesos mexicanos. Estamos arriba, bastante arriba. En Estados Unidos, te puedo decir el de mi marido, porque yo llevo operando aquí yo 2 meses, ¿no? Pero mi marido está en los 300 millones. Wow. Él es el número 18 de la Florida. Cuando yo lo conocí era el 15 de 80.000 realtors, pero por mi culpa, porque nos pasamos el año pasado viajando mucho, se bajó los puestos al 18. Sigue estando bien, ¿eh? Sí, pero me encanta que puedas decir esto, porque a veces estamos en contexto de tener esta conversación con una empresaria tan exitosa, que tiene un gran equipo de trabajo, que está trabajando retos todos los días, que como tú dices, hay días que no me siento muy bien, que todos los días necesito trabajar también mi liderazgo, y cómo realmente expones lo que es la parte de hacia dónde me estoy enfocando y que no hay nada que yo no pueda lograr. Yo creo que eso es gran parte de lo que nos estamos llevando. ¿Cómo tú logras crecer tu liderazgo para convertirte en la líder que eres hoy? ¿En quién te inspiraste? ¿Qué libros leíste? ¿Qué mentores seguiste? ¿Cómo lo fuiste trabajando? ¿Cómo te fuiste puliendo?
Es que yo he leído más libros que, o sea, también te digo, por un lado, no he estudiado una carrera, pero he sido self-made total. Mira, a mí el libro que me cambió la vida, que siempre lo digo, han habido dos. Uno es de Joy Navarro, que se llama El cuerpo habla, que fue la primera vez que yo tuve contacto con lo que significaba que lo que tú dices no siempre es lo que tú estás sintiendo. Y que mi deber como líder era saber lo que estabas sintiendo y no lo que me dices. Porque como líder no quieres decirme a mí que estás descontenta o que algo ha pasado o a veces con un compañero, ¿no? Porque si yo pregunto, todo el mundo está bien siempre. Exacto. ¿Vale? Pero yo tenía que aprender a leer el cuerpo de lo que tú no me decías y en cambio tu cuerpo sí. Con lo cual ese libro a mí me cambió por completo la vida porque fue el primero en el que aprendí a leer a las personas sin necesidad de que hablasen. ¿Vale? Que eso fue un arma letal. Y después el que más me ha tocado siempre, que lo recomiendo en todos los sitios, a todas las voces, es de Daniel Goleman y se llama La inteligencia emocional. Creo que una persona sin inteligencia emocional es como un coche sin motor. Así te lo pongo. O sea, tú puedes ser la persona con más estudios del mundo, con más talento del mundo, con más aptitudes del mundo, que si tú no tienes una cosita muy importante que se llama inteligencia emocional, no vas a conseguir nada en esta vida. Hoy en día el mundo no es como antes. Si tú eres un empresario hostil, si tú eres un empresario que pisa, si tú eres un empresario que haces mal solo para llegar antes, antiguamente, ¿qué pasaba? Como no había internet, no había redes sociales, ¿no? Las cosas tardaban en llegar a la sociedad. Hoy haces algo, pongo un tuit y lo sabe todo el mundo. Entonces, el mundo ha cambiado. Esos empresarios ya, retiraros, jubilaros. Gracias. Porque creo que los empresarios que venimos ahora somos muchísimo más conscientes, ¿no? O sea, claro. Al final yo no necesito apagar a nadie para brillar yo. El sol sale para todos, ¿no? Agarro el mío y estoy enfocada en eso. Entonces, un poquito a tu pregunta de cómo yo he hecho, ¿no? Para seguir creciendo como líder, lo que he hecho más ha sido trabajarme internamente. Y eso ha sido lo que cada vez ha hecho que más gente quiera estar conmigo, que más gente quiera trabajar conmigo, que más gente quiera pertenecer de una u otra forma a cualquiera de mis empresas, ¿no? Sea internamente, sea como externos, quieren formar parte, porque la gente lo que queremos es seguir creciendo, es seguir aprendiendo y seguir rodeándonos de personas que nos nutran, ¿no? Dicen que somos una mezcla de los 6 que más te rodeas. Hostia, a mí me daría un miedo rodearme de según quién, que me cambiara de culo. Entonces, hay que ser consciente. Y mentores he tenido muchos, empezando, obviamente, la lección de vida que a mí me dieron mi padre y mi madre, cuando después de haber sido clase media alta toda la vida en España, les pasa lo que les pasa a nivel económico. Y llegar a México y mi madre limpió casas. Y eso para mí y para mi padre fue muy duro, para ella, ¿no? Y entonces ella nos sentó, porque sabe leer muy bien, y nos dijo, os voy a contar algo. Si toda la vida a mí me han dado y yo he vivido como una reina con empresas y hemos tenido la posibilidad de viajar, de vestir así, de hacer esto, y yo hoy, para que mi familia coma, tengo que limpiar casas, a mí no me duele, no se me caen los anillos y no me pasa nada. Así que quiero que cambiéis esa cara y que a vosotros dos os duele menos. Entonces, claro, yo ver a mi madre, que la imagen que tú tienes de tu mamá, ¿no? Que tú quieres protegerla con uñas y dientes, obviamente, decirme eso a mí, a mi padre y yo nos miramos y es que no puedes contestar. Porque es una elección de vida tan grande que como yo no voy a ser humilde. Definitivo. Es imposible. Total. Definitivo. Entonces, aparte de ellos, mi hermana en muchas ocasiones, o sea, yo tengo el carácter mucho más fuerte, ¿no? Y mi hermana a veces, y esto es muy fuerte porque es verdad que la gente a mí me dice todo el rato, ay, te lo mereces el éxito, te lo mereces, te lo mereces. Pero poco se habla de toda la gente que está detrás del éxito de alguien. Yo no vengo sola en el mundo. A mí los que me han levantado siempre han sido mis padres y mi hermana. Porque te caes, porque quieres, tú lo sabes, quieres renunciar, quieres tirar la toalla, te pasan cosas. Y entonces el éxito sí te lo mereces, pero todos ellos también, ¿no? Definitivo. Y después he tenido diferentes, he ido cambiando desde Grant Cardone hasta Jordan Belfort, hasta Diego Dreyfus, he ido, bueno, moviendo ahí un poquito y de cada uno tengo cosas todavía, ¿no? O sea, yo soy una tía que aprendo de todo mundo que puedo. Y luego tengo un gran amigo que le va increíble, que lo veo muy poco, pero cada vez que lo veo
me da una cátedra y una mentoría sin darse cuenta porque él lo hace porque le nace, ¿no? Que es José Elías. Y a él le nace enseñar y bueno, lo tiene en el ADN, ¿no? Entonces te das cuenta que la gente que más tiene es la que menos celosa es de compartir. Así mismo. O sea, eso es parte de la mente abundante. Así mismo es, así mismo es. Tenemos que rodearnos de ese tipo de gente y entender la importancia realmente de nosotros seguir trabajando con nuestro interior. Hablas mucho de la inteligencia emocional y es un reto para muchos continuar un negocio cuando sufrimos ciertas crisis o ciertas pérdidas. ¿Cómo superaste y seguiste liderando tus negocios aún con la pérdida de Adriana? Bueno, eso fue lo que me hizo crecer la empresa. Ese año la crecí un 375%. Porque a nivel emocional yo me metí a trabajar más para pensarme, ¿no? O sea, cada quien se arregla como puede, ¿no? Entonces, yo para mí cualquier cosa me la traía. Y obviamente soy ser humano, entonces yo lloraba, ¿no? Pero siempre acepté que tenía que haber sido así. O sea, yo nunca me peleé contra el hecho de que ella muriera. Entonces eso me ayudó también. Y después no solo hice terapia con tanatólogos, y luego yo hago muchas terapias energéticas que me daban la posibilidad de entender las cosas desde otro punto, ¿no? Que a veces la mente racional solo no llega. Tienes que meterte un poquito más profundo e irte a la espiritualidad, ¿no? A entender que aquí somos seres espirituales viviendo una vida humana y no al revés, ¿no? Y eso a mí me quedó claro el día de su velorio, porque cuando yo fui a ver, ¿no? Yo fui la que le compró el vestido que iba a llevar con su mamá, ¿no? Y cuando yo me acerqué a verla, era ella, obviamente, pero no era ella. No sé si me estoy explicando. Eso era el vehículo que ella utilizó aquí, pero ahí no estaba ella. En lo más mínimo, o sea, no era ella, no estaba, ¿vale? Wow. Entonces, luego de eso me fui a hacer un estudio del cerebro, que lo digo ahora sí, Wow. con Doctor Amen aquí en Miami, además, vine, porque te escanea el cerebro y entonces te dice absolutamente todo. Y cuando me hicieron el primer scan, me dijeron, tienes un post-traumatic disorder, heavy metal en el cerebro, que te sale como, la imagen es como un diamantito. Wow. Y yo le dije, pero, yo acepté que ella muriese. Y me dice, sí, pero no lo tienes porque ella murió, porque tienes la inteligencia emocional muy alta, que también se ve en el tálamo y en el hipotálamo. Me dijo, no va por ahí. Pero como cuando ella murió, yo fui a buscar su coche, el acta de función, o sea, me tuve como que enfrentar a todas esos, bueno, a todas esas cosas que nadie quisiera enfrentarse nunca. Eso fue lo que a mí me causó, a mí en lo particular. Entonces, yo en lugar de lamentarme, lo que hice es ir con un psiquiatra a que me hiciera un scan del cerebro para yo entender qué me estaba pasando, ¿no? O qué era lo que yo tenía que trabajar. Porque también para trabajar algo tienes que conocer lo que es, ¿no? Lo que te pasa. Y entonces, como a mí aquello me superaba un poco, busqué un poco una ayuda más fuerte externa. Y fíjate, Shaida, que fue mano de santo. A mí ese hombre me dijo, tienes un trauma, que yo lo venía diciendo, nada más que no le ponía las palabras correctas a nivel psicología, ¿vale? O psiquiatría. Pero yo sabía que tenía un trauma. Por ejemplo, si tú me escribías todos los días a las 10 de la noche, buenas noches, y un día no me lo escribías, yo no pensaba, uy, Shaira seguro se ha dormido o está ocupada. Yo pensaba, se ha muerto. Ese fue el trauma que a mí se me quedó, ¿entiendes? Wow. Como que cualquier persona que hiciera algo todos los días y un día no lo hiciera, mi mente se iba directo a lo que le había pasado a Adriana, que es que me llamaron y me dijeron se ha muerto. No es que no me contestase porque estaba ocupada. Entonces, cuando yo ya decía tengo un trauma, fue cuando fui a buscar la ayuda, ¿no? Porque eso no era sano para mí tampoco, porque no me permitía querer. O sea, yo quería a la gente que ya quería, pero a la gente nueva yo no permitía que entrara, porque para mí que alguien entrase y se muriera, que no tiene por qué pasar, iba a ser, ¿me entiendes? O sea, esa fue mi lógica. Sí. Inconsciente completamente, de mi mente inconsciente, que registró ese acto como lo que pasaría siempre si yo me hacía amiga de alguien más o si yo le daba acceso a mi corazón, por así decirte, a alguien más. Y entonces eso lo tenía que arreglar. Definitivo. Joven, como para estar así. Y fue decirme eso y mira, mentalmente, chica, hice un clic y ya. Wow. Sí.
Sí, para que a tú veces veas. es Yo creo que solo... ahí es donde entra la diferencia, ¿verdad? Y ese nivel, como te dijo el psiquiatra, de madurez emocional que tenías para poderlo manejar. Y muchas de nosotras, dueñas de negocios y emprendedoras, para continuar, lo que hacemos es que nos enfrascamos en el trabajo para olvidar, ¿verdad? Ujú, Supuestamente. Pero realmente a la misma vez lo que traemos de toda esta experiencia tuya es que además de enfrascarte y meterte dentro del trabajo y hacer crecer la empresa, también fuiste trabajando contigo para ir sanando dentro del proceso. Yo digo que el tiempo es el mejor ujú. sanador. Y de verdad que sí. O sea, no hay... Y mira que yo hice todas las terapias, no hay nada. Es tiempo, es que hay que entender en esta vida que nos vamos a morir. Y Exacto, cuando tú vivas pensando eso, en lugar de todas las tonterías que a veces nos decimos, vivirías la vida de otra manera, desde otra perspectiva, actuarías diferente, sentirías diferente, harías las cosas diferentes. Y bueno, a mí eso fue lo que me dejó. Pero sí, yo, si algo les pasa en algún momento, sí recomiendo mucho ese trabajo personal, porque eso después sale. O sea, hay que trabajar las cosas porque después sale. Es algo que yo sigo batallando, ¿eh? Yo, mi marido se va con ujú, el coche, esto él no lo sabe, pero él se sale con el coche y tiene un coche deportivo, ¿no? Tenemos el coche como familia y luego hay un coche deportivo, ¿no? Y si sale con el coche deportivo, yo estoy así hasta que me manda un mensaje que he llegado. La diferencia es que antes yo lo hacía notar y ahora yo solita en mi casa digo, no pasa nada, ese pensamiento no lo tienes que tener, sácalo, pero esto lo hago muchas veces al día. O sea, wow, no es algo que se trabaje rápido. Ahí te voy. Por eso la gente que exacto, quiere resultados muy rápidos a lo que sea, no los va a obtener porque es trabajo diario. Igual que ser empresaria, es trabajo diario. Igual que ser exacto. mamá, igual que ser esposa, igual que ser hija, igual que ser hermana, igual que ser amiga. Todo es un trabajo diario. No Sí, es que un día voy a hacer algo bien contigo y ya vamos a ser mejores amigas. No, me voy a ganar ese puesto, seguramente por muchas cosas que haga, que tú veas, Marta estuvo ahí ese día. Cuando me pasó aquello, Marta fue la que... y me voy a ganar ese honor, pero no en una vez, ¿no? ujú, Es paulatinamente. Igual pasa ujú, con el éxito. exacto, definitivo. Hablas mucho del miedo, que has tomado incluso decisiones y te has arriesgado en tu vida aún con miedo. ¿Cuál es tu mayor miedo hoy en día? Hombre, yo te diría que no es ni económico ni empresarial. Nada que ver. Yo creo que sería como mamá, que, ¿no? Con el tema de los hijos, o que me pase algo a mí, que los deje sin madre, ¿sabes? No sé, ahora mismo que me preguntas, embarazada, tengo miedo al parto, tremendo, y es el segundo, no entiendo por qué me está pasando eso, pero me está dando pavor, ¿sabes? Es como que va a llegar y digo, "Arr", y la gente me dice, Marta, pues ya conoces el proceso, y digo, ya lo sé, pero tengo miedo. Es completamente normal. A mí me pasa exactamente lo mismo, pero en mi caso yo tuve, mi primer embarazo fue una pérdida, así que te puedes imaginar que los otros dos tuve miedo todo el tiempo. Miedo. Así que no lo podía evitar, no lo podía Correcto. evitar. Te entiendo Entiendo perfectamente. porque estoy embarazada y he tenido miedo desde el momento cero. O sea, Sí, sí. una tiene miedo porque es algo que tú no controlas. Exacto, Y exacto. como empresaria, tú estás acostumbrada a controlar. Entonces, en el momento que tu cuerpo te dice, Shaira, relájate, que lo voy a hacer Sí, yo. Nosotras es como, ¿pero qué estará haciendo? ¿Estará bien el líquido, sí, el cordón? ¿No? A mí me pasa. sí. Yo me compré la maquinita para los latidos y yo en casa. Y mi esposa me decía, ¿te puedes relajar? Y yo, no, es que quiero escucharla. Tú sabes, porque después de La excusa. haber tenido esa experiencia, quiero escuchar los latidos. ¿Qué se necesita para tener éxito en los negocios? Huevos, como un todo. Necesitas huevos, necesitas empatía, necesitas no querer comerte toda la galleta, como digo yo. Entender que los negocios no siempre es voy a ganar más. Yo nunca entro en una negociación pensando que yo voy a ganar más. Yo siempre entro en una negociación pensando, tengo que entender lo que quieres, porque si no, no te puedo ofrecer nada, ¿verdad? Entonces Ujú, quiero ser lo suficientemente transparente como para que tú también lo seas y lleguemos a un acuerdo lo antes posible. Para mí el éxito de la negociación es justamente que si tú quieres una naranja, yo quiero una naranja y solo queda una, yo no la partiría a la mitad, porque a lo mejor tú no quieres la pulpa
y solamente quieres la cáscara. Y si yo la partiera a la mitad, que podría parecer que es algo justo, ¿no? En realidad, como no te pregunté lo suficiente, yo solamente quería comerme la pulpa y tú solamente querías la cáscara. Entonces, lo que fue 50-50, en realidad, fue un 0% de lo que las dos queríamos. Exacto. Pudiendo haber sido un 100%, porque yo solo quería la pulpa y tú solo querías la cáscara, ¿no? Entonces, creo que la comunicación asertiva es algo que es imperativo. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se hace una empresa millonaria en el 2024? ¿Cuál es esa mentalidad? Porque hace 50 años era de una forma, hoy se hace diferente. Bueno, para mí, ofreciendo una solución a un problema. Creo que hoy la sociedad más que nunca tiene muchos de diferentes índoles y creo que tenemos la posibilidad de buscar soluciones a través de la tecnología que además puedan ser multitudinarias, ¿no? Cosa que antes era imposible. Antes tú podías atacar al público que tenías enfrente, ¿no? Y no teníamos la herramienta tan poderosa que tenemos hoy y por ende podías crecer al nivel que los fondos te lo permitieran, que tu capacidad, obviamente, y tu visión te lo permitieran y que el famoso boca a boca te lo permitiera también, ¿no? Porque era la manera que había para crecer. Hoy por hoy yo creo que lo más importante es que cualquier empresa tiene que tener un equipo de marketing interno. Yo ya creo que no puede haber una empresa ni existir que subcontrate esta parte. Aunque hayan partes que subcontratas, creo que internamente tú tienes que tener una comunicación. Porque a veces pensamos que la gente va a saber lo que estamos haciendo, pero no, lo tienes que comunicar. Y la comunicación es el marketing, ¿no? Entonces creo que con un marketing, teniendo muy claro lo que vas a hacer y sabiendo que lo puedes cambiar en el camino, ¿qué quiero decir con esto? El poder de ser camaleónico. La vida cambia cada 5 minutos, ¿no? O sea, por decir, hay una guerra en Ucrania y nos afecta a todo el mundo, económicamente hablando y en diferentes sectores, ¿no? Entonces, a cualquier cosa que pase en el mundo, a ti te va a afectar, a mí me va a afectar, a todos los empresarios del mundo nos va a afectar. ¿Cómo tú eres capaz de cambiarte la chucha, ¿no? O sea, de color para adaptarte a lo que venga? Con lo cual, si yo empiezo una empresa haciendo este tipo de vasos, que son magníficos porque son todos reutilizables, pero después tienen esto que es plástico. Y esto ya no es reutilizable, esto tarda 400 años en descomponerse, ¿no? Entonces, en el momento en el que vivimos, lo que tienes que estar es lo suficientemente abierto y entrenado para ponerle a esto algo que sea verdaderamente sustentable, que no sea plástico, sino que pueda ser un reciclado, o sea, exacto. Tienes que saber que no es que vayas a cambiar el modelo de negocio, pero vas a cambiar la manera en la que haces y vendes ese modelo de negocio. Eso es lo que va a ir cambiando. Y lo vas a ir evolucionando, tal y como evolucionas tú, ¿no? O sea, creo que esta para mí sería lo más importante de cómo hacer una empresa millonaria, sería por ahí. Totalmente de acuerdo. Sí, y hablas mucho del conflicto. Hay que tener un conflicto para nosotros poder tener éxito, ¿verdad? O si no, crearlo para poder resolver algo, ¿verdad? Que la gente realmente quiera. Claro. Esa parte es bien importante. Si tú tuvieras la oportunidad de abrir un negocio hoy, que no fuera en real estate, ¿en qué lo abrirías? Hoy, es que me llama mucho la atención el metaverso. Me llama mucho la atención muchísimo la cripto. Me llama mucho la atención las energías renovables. Me llama mucho la atención la salud, la educación. Uno de mis próximos proyectos es un colegio. Buenísimo. Pero a mi manera. Exacto. No tiene nada que a lo que hay. Definitivo. Creo que el sistema educativo, al menos yo es con lo que más peleo, deja mucho que desear. Y no preparamos en lo más mínimo a los niños para que tengan un futuro ni muchísimo menos exitoso. Creo que hoy más que nunca la educación está en casa, el colegio es obligatorio y por eso todos los padres lo llevamos, pero al menos padres como yo, a mí no me interesa que mi hijo aprenda y le premien por memorizar. Eso no es mi intención. Que tenga un honor roll porque memorizó lo que la maestra le dijo que memorizase. Para mí lo más importante es que haga matemáticas y que sea lo mejor que pueda en matemáticas, que hable cuanto más idiomas mejor, que sea buena persona, que tenga inteligencia emocional y que sepa leer un Excel. Con esos 5 puntos, yo como madre me quito el sombrero con el colegio. Mientras tú me quieras decir que mis hijos necesitan aprender algo que hoy le preguntas a ChatGPT y te lo da, yo no estoy de acuerdo. Porque la vida es otra, ¿entiendes? No, a mí me hacían aprenderme las capitales del mundo. Vas a ChatGPT. ¿Cuántas veces tú en una reunión de negocios has tenido que utilizar las capitales del mundo? Existe, no te digo que no tengas que tener una noción, porque al final eres alguien viajado, pero
pasamos años estudiando cosas y almacenando información que es tan, perdón por lo que voy a decir, pendeja, Ajá. que te llenan la cabeza de pájaros que no te sirven. Y esto es un músculo y tienes una capacidad X. Llénalo de cosas que verdaderamente te nutran. Deja espacio para que ese niño o esa niña de grande meta, porque vamos a seguir metiendo cosas. Si ya tengo todo, tú sabes lo difícil que es. Deja que quito todas las capitales que tengo desde que tengo 8 años de aquí para que me quepa lo que yo quiero hacer ahora. Dificilísimo. Definitivo. Claro, entonces creo que es súper importante el tema de la educación. Y el que lo resuelva, el número 1 de la lista Forbes. Totalmente de acuerdo. Es uno de los 21 problemas que hay en la ONU, de hecho. O sea, Sí. casi. Sí, definitivo. Tenemos que comenzar y tenemos que no solamente decir nuestras preocupaciones, sino también tomar acción. Y yo creo que ahí es donde entra la diferencia. Hablas que tienes varias empresas. ¿Empresas en qué industrias, qué tipo de negocios tienes ahora mismo? Mira, la gran mayoría están relacionadas de manera directa o indirecta con la construcción, ¿no? Pero es construcción, obviamente comercialización. Tengo una empresa de tecnología que lo que hacemos es tratamos, o sea, te digo lo que me pasaba a mí. En mi empresa de comercialización me faltaban muchas herramientas que en el mundo de la tecnología existían, pero existían para otras industrias. Y en cambio para la nuestra no había nada, ¿no? O lo que pudiera haber o te pudieran hacer era extremadamente caro, tenía ningún sentido pagarlo, ¿no? Entonces me di cuenta que había una gran oportunidad en esa parte de la tecnología del real estate. Te pongo un ejemplo. En Estados Unidos nosotros tenemos y operamos la MLS, ¿no? Y al final la MLS, ¿qué es? Un lugar donde todos los realtors o los brokers subimos todas nuestras propiedades y cuando tú vas a hacer una búsqueda está conectada además con 300 otras webs que te llevan a hacer desde estudios de mercado hasta un análisis hasta... ¿vale? Eso en otros países no existe. Ejemplo, México. Entonces yo estoy creando la mía propia dentro de la compañía, ¿no? Después, en el tema del metaverso, ¿vale? En el tema de los NFTs, toda esa parte también la tocamos bastante y el tema de la cripto también. De hecho, podemos vender de 0 al 100% de una propiedad en criptomonedas. Después tengo una empresa de salud. Bueno, de salud no, de belleza, más que de salud. Pero yo digo salud porque pues, no lleva químicos, ¿no? Que me parece algo... Bueno, de hecho, hoy, mira, me estás viendo sin una gota de maquillaje. Porque un poquito me cansé de como envenenarme, ¿no? Yo utilizaba marcas que no eran veganas, marcas que... Bueno, acuérdate que como está en la moda, pues sé cuál es el mejor pigmento de maquillaje, pero es que el mejor pigmento de maquillaje resulta que era el peor a nivel químico. Tóxico, claro. Entonces dije, voy a parar, voy a estudiar un poco más y cuando ya sepa qué utilizar, entonces voy a meterme a utilizar. Sí. Y bueno, ahí lo que tengo es pues desde cremas de la cara hasta cuidado para el pelo, hasta maquillaje, ¿no? Después tengo una línea de ropa, una empresa de ropa que se llama Classic Doma, que va a ver la luz próximamente. Después, ¿Es una línea de ropa en un estilo en particular o? sí, muy étnico, así. Yo siempre llevo muchos kimonos, ahora porque estoy gorda. Estás embarazada, estás embarazada. Me pongo lo que me cabe, ahora no me pongo lo que me gusta, pero bueno, son así como muy, yo siempre voy muy arreglada. Yo creo que como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Entonces, para mí la imagen es algo tremendamente importante, ¿no? Entonces, son como tipo kimonos, muy étnicos, mucho mezclando todas las culturas y países que yo he vivido, ¿no? O sea, hay una mezcla. A veces hay algo súper flamenco, a veces hay algo súper árabe, a veces hay algo súper, ¿sabes? Frío, nórdico, o sea, depende. Y después una línea de hombres. Creo que los hombres necesitan más cabida en el mundo, sobre todo también de los trajes, ¿no? Yo, que soy la que le compra la ropa a mi marido, es carísimo comprarle un traje, ¿no? Yo digo, ¿pero por qué es tan caro? ¿Por qué nadie ha hecho una marca blanca del traje, chico? Dije, pues la abro. Me llevo con todo esto la importancia de la diversificación y yo siempre hablo mucho de esto a mis dueñas de negocio, de que tengan realmente esa mentalidad de poder diversificar y no tener todos los huevos en una sola canasta, como nosotros decimos, ¿no? Y obviamente no solamente tienes tu compañía, ¿verdad? Tu historia, tus logros, tus éxitos, sino también cómo vas entrando realmente según la innovación, según la adaptabilidad del mercado, según las necesidades del mercado. Sí. Yo creo que eso es bien importante. Si tú me dijeras una habilidad que te falta ahora mismo de aprender, ¿cuál sería? Muchas. Y de perfeccionar.
Yo en lo que más quiero seguir trabajando es en ser mejor ser humano todos los días. O sea, sí, en seguir creciendo yo, porque a veces con todo la vorágine, ¿no? Del trabajo, de todo esto, se nos olvida un poco. Yo, de hecho, tengo muchas ganas de dar a luz, porque una de las cosas que pretendo hacer es estar conmigo, quiero disfrutar a la gorda con mi hijo grande, que lo voy a hacer súper partícipe, que ya muchas mamis, agradezco mucho, me dan un montón de consejos, que ya tienen 2, ¿no? Me dicen un montón de cosas que me sirven, que me lo sigan diciendo, por favor, que nunca, y si no. Y tengo ganas de disfrutar el momento y de que me siga enseñando. Sé que me viene un nuevo reto gigantesco, sé que voy a renacer otra vez más, pero como buen escorpio y ave fénix, eso es lo que hago desde que nací, entonces no tengo miedo, ¿no? De eso. Y me encantaría seguir trabajando en cómo puedo ayudar a los demás. Chica, a mí me gusta mucho y ayudo mucho sin decirlo, yo nunca lo publico eso. Porque creo que cuando uno ayuda de corazón, no necesitas, ¿no?, ser compartido. Pero sí, quisiera hacer algo también para los niños, por ejemplo, que están en situaciones extremas, y para los adultos mayores. Yo, si tienen 2 piernas y 2 pies y pueden hablar y trabajar, yo no ayudo a esa gente. Porque estás en edad de mover el culo como lo muevo yo. Ahora, si eres un niño o eres un adulto mayor, ahí sí, porque no estamos hablando de que socialmente hay una... Bueno, no todo el mundo tiene la misma realidad, ¿no? Yo siempre digo que el privilegio es invisible para el ojo que lo vive. Pero tenemos Totalmente, muchos privilegios y hay mucha gente. totalmente. Entonces, por ahí me iría. Me encanta realmente que compartas con nosotros esa visión y en la fase que te encuentras ahora mismo. En tus 29 años, lo has dicho ya en varias ocasiones, ganaste tu primer millón en un proyecto y lo perdiste, en un proyecto también perdiste sobre $1 millón, pero realmente eso no te ha parado realmente de poder continuar, No es de que es parte del resurgir. proceso. Exacto. Totalmente de acuerdo. Cuando hablamos hoy de tu expertise, que es el real estate, ¿en qué deben las personas hoy enfocarse? ¿En qué tipo de mercado para crecer su patrimonio sobre propiedades? En mercados que sean de segunda residencia. Para mí, el poder que tiene la renta vacacional en los lugares donde te lo permiten es brutal. O sea, poder recuperar un 10, un 11, un 12, un 13 y hasta un 16% anual de ROI eso es mágico. ¿Tienes? A nivel numérico no hay negocio, porque luego la gente se cree que eres empresario y que de cada negocio ganas un 100%. Eso es mentira. Tú no tienes un retorno del 100%. No. Son más conservadores. Entonces, para mí, en esa diversificación, ¿no? Es importantísimo que si tienes un mercado que te da la posibilidad de rentarlo vacacional, al final te conviertes en un pequeño hotelero. Exacto. Vale, y yo eso me gusta mucho. Para mí me llama mucho la industria hotelera como española. Las grandes cadenas internacionales son todas de Mallorca, además la gran mayoría, ¿no? Y yo decía, ¿cómo lo logran esta gente? ¿Cómo puedes pasar de no tener nada a tener 260 hoteles de 4 y 5 estrellas alrededor del mundo? Bueno, es que ahí te da el estudio de mercado tan bueno que han hecho los grandes hoteleros para demostrar que las inversiones que hay que te dejen y te permitan la renta vacacional y convertirte en ese pequeño hotelero, ahí es donde le tienes que apuntar, ¿no? Buenísimo. Y después las cunas del real estate, que en este momento son Dubái, Tulum y Miami. Espectacular. Ahí es donde yo te diría, y siempre en la preventa. Yo como especialista de preventa me gusta muchísimo porque la preventa es muy noble. Ganas mucha plusvalía, tienes tiempo de pagarlo cómodamente, tienes un departamento o una casa nuevo de trinca, que eso es como el olor de los coches nuevos. A mí me pasa con los depas. Yo entro a una obra y es que parezco ahí una drogadicta de la madera, de los materiales. Me fascina. Es algo... ¿Cómo una persona que tiene una propiedad pero quiere comenzar su segunda propiedad puede comenzarse a apalancar? ¿Cuál sería ese mejor consejo tuyo a nivel financiero? Porque yo sé que muchas personas dicen, es que no tengo el capital, no sé cómo hacerlo, no sé cómo comprar no solamente mi segunda, sino también mi tercera propiedad y así continuar. ¿Cuál sería tu mejor consejo? El primero es que se tienen que acercar a un investment coach. Es decir, hay vendedores de real estate, hay realtors y luego hay
los coaches de real estate. ¿Qué es un coach? Un coach es lo mismo que un coach de vida, un coach financiero, ¿no? O sea, al final tú, cuanto más dinero tienes, necesitas gente que te asesore. Tampoco te creas que un Griffin, que acaba de comprar aquí un terreno de 300 millones, él decidió comprarlo. O sea, él tiene unos asesores que hacen estudios de mercado, imagínate tú cómo, para decirle dónde poner su dinero, ¿no? Entonces tú, aunque seas a pequeña escala, necesitas eso. ¿Cuál es el problema? Que a veces la gente pretende comprar sin un realtor porque creen que se van a ahorrar la comisión. Mentira. Es más, es muy probable que tengas una mucho mejor negociación a través de un profesional de la industria que sin el profesional de la industria, ¿no? Eso sería como el punto número 1. Y punto número 2, depende de qué país estés, porque hay países en los que el banco ejerce una buenísima posición y te da la opción de hipotecar tu primera casa para comprarte esa segunda y así, ¿no? Sucesivamente te puedes ir apalancando, como hizo Kiyosaki en Estados Unidos, hasta tener miles de propiedades. Y hay países, como lo puede ser México, que los intereses del banco son tan altos que no hace sentido. ¿Vale? Entonces ahí funcionaría, o sea, depende de dónde fuera la persona, le recomendaría una cosa, ¿no? Por un lado, u otra. Pero lo que sí es seguro que yo recomendaría a nivel financiero es que primero, antes de tener lujos, antes de tener el nuevo coche, antes de tener esas vacaciones que siempre soñaste, antes de querer mirar de aquí a un mes, yo siempre digo, protege a tu yo del futuro. ¿Qué significa esto? Yo estuve muchos años ganando muchísimo dinero viviendo exactamente igual que cuando empecé. ¿Y qué hice? Invertir. Entonces, yo vivía igual porque vivía con el mismo importe. Lo que a mí me cambiaba era que cada vez yo tenía más patrimonio. Pero mi vida era exactamente la misma porque ya vivía bien. ¿Vale? Llega un momento que vas a vivir mejor. ¿Qué necesitas? Un pony en tu casa, un caballo, una jirafa que te hable. Si tú ya tienes tu casa que te gusta, en el sitio que te gusta, el niño va al colegio bueno y tienes ayuda en casa, si eso es lo que te interesa, ya estás, ¿no? Exacto. Pero lo que tienes que hacer cuando llegues ahí es empezar a invertir, pero como loco. Yo siempre me quedo hasta sin dinero porque estoy... Y eso me hace dos cosas. Una, me obliga a facturar cada vez más porque, hostia, ya lo que entró, se salió. Entonces me pone como en esa vorágine otra vez económica para seguir facturando y seguir motivada y seguir tal. Y después me ayuda a mantenerme enfocada en esas inversiones. Entonces, las prioridades de esta persona es lo que tiene que cambiar. Tú no puedes pretender ganar $10.000 al mes y gastarte 9.000, porque entonces estás... Total de acuerdo. Definitivamente, pero para el resto de tu vida. Sé inteligente. No quieras comprar tu primera vivienda, por ejemplo, que eso solo te genera gastos. Hasta que no tengas X cantidad de dinero, ahí sí. Pero hasta que no pase eso, no voy a comprarme mi propia casa. Y con los ahorros. Entonces no estás haciendo nada. Porque tu propia casa es lo único que te va a generar pérdidas. No te va a dar nada y encima, como es tu casa, le vas a querer poner mejores materiales, mejores muebles, vas a gastar más dinero. No, vives de alquiler en la casa donde te salga a ti, de donde ya sabemos, y tú lo que haces con tu capital es empezar a invertirlo en mercados que sean baratitos, que sean a lo mejor el Caribe mexicano, Dominicana, lugares que te den opciones económicas, pero que puedas recuperar de un 10 a un 13% de ROI. Yo te diría que estés ahí. Y empezar así. Y si tienes un buen investment coach, cuando esa propiedad llegue a su prime en precio, que como habrá sido preventa, vas a recuperar el 40-45%, esa persona te va a hablar y te va a decir, Shaila, vamos a venderla. Vamos a venderla y con lo que saquemos vamos a meternos en uno más grande, pero ya no sacas más dinero de tu bolsa. Es con el dinero que hemos hecho de la plusvalía. Y así te voy creciendo la inversión. Eso es un buen profesional de real estate. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde se consiguen los investment coach? ¿Es la primera vez que escucho algo así? Yo tengo 3 propiedades de arrendamiento y nunca había escuchado un investment coach. En Salas Real Estate. ¡Wow! No. ¿En serio? Buenísimo. Nosotros tenemos una figura que además es invención mía totalmente, que es el investment coach. Y es esa persona que, igual que tienes un coach de nutrición, un coach de vida, te va a asesorar en las inversiones, pero lo va a hacer de verdad. No va a ir por una comisión, ¿no? Va a asesorarte a ti en base a lo que tú quieres. Y en eso nos vamos a basar para hacerte un plan de negocios en las inversiones. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Para allá vamos, porque, o sea, eso es buenísimo. Para cerrar el podcast, porque esto lleva parte 2, parte 3, o sea, esto 1000 preguntas, pero tú quieras. Quisiera realmente saber cuál es tu visión
a nivel empresarial, ¿cómo lo ves en los próximos 3 a 5 años? ¿Hacia dónde las dueñas de negocio que se están hoy estancadas, que posiblemente su negocio no se está moviendo? ¿Tú visualizas que deben de comenzar a dirigirse o por lo menos poner su esfuerzo y su enfoque? Bueno, es que habría que mirar, ¿no? Yo no le tengo mucho aprecio a los negocios. Para mí son como, yo me imagino una escalera y entonces cada negocio es un escalón, ¿no? Hay veces que tengo que dar un salto de 2 porque el escalón del medio me salió mal. Hay veces que subo de uno en uno. Hay veces que me tengo que agarrar con las uñas porque hay 4 escalones que no fueron, ¿no? Y yo creo que lo más importante es eso. Las mujeres tendemos mucho a tener emociones siempre detrás de todo lo que hacemos. Y en los negocios no. Ahí tienes que ser un ser frío y calculador, porque al final es un tema de cálculo, es un tema matemático un negocio. Yo puse 10, recupero 20, funciona. Yo puse 10, recupero 5, no funciona. Es una matemática simple. ¿Qué nos pasa? Es que era la idea de mi papá, es que a mí me gustaba. No importa, harás otra cosa. Pero sobre todo, el primer trabajo que hay que hacer es el emocional. No tenerle ninguna emoción atrás, o sea, entender que hay negocios que salen bien y hay negocios que salen mal. Y no tiene más, y es parte del proceso. Ahora, yo no recomiendo diversificar hasta que no estás en un punto para hacerlo. O sea, es decir, si tú estás empezando un negocio, yo le metí todo durante 6 años al mismo negocio. Y no hice ni pestañeé en pensar en otra cosa. Cuando yo considero que puedes empezar a diversificar, cuando ya tienes gente que lleva los negocios por ti. Es decir, tú ya has soltado un poco las riendas, entre comillas, y ya lo que haces es una vez cada 15 días o una vez al mes, vas a las empresas y entonces te pones al día de todo, das tu opinión, diriges algún operativo para que cambie tal cosa, pero no eres tú el que opera, el que hace la operación diaria. Y ahí es momento de diversificar. Y aparte te vas a divertir, porque también la vida consiste en eso, ¿no? Divertirse. Así que yo a todas las mujeres que ahora están batallando o están emprendiendo, sigue. Sigue y si no te funciona, cambia el plan, pero no la meta. Tu meta es ser emprendedora y es ser empresaria. Acuérdate de eso siempre. Y sigue. Y así tengas que hacer empanadas, así tu negocio sea... Porque acuérdate que hasta los tacos... Hay el que vende tacos en el puestecito así pequeño, está la taquería de la esquina, luego está la cadena de tacos y luego está la cadena de tacos internacional. Y eso solo depende de la visión, de la disciplina y de los huevos que ha tenido la persona que está. Así que si yo te digo que puedes ser todas las opciones, escoge una. Y cuando lo hagas, tu energía va a seguir a tu intención. Y es así. Exacto. Definitivamente. Cuéntame, para terminar esta pregunta, ¿cómo organizas un día en tu vida? ¿Cómo trabajas la agenda? ¿Cómo realmente gestionas tu tiempo? Bueno, yo soy muy disciplinada, entonces tengo como muchos métodos diferentes. Utilizo mucho la tecnología para organizarme. No se me escapa una, así como yo en mi vida, tú me dices, ¿dónde tienes la bolsa que te compraste de tal marca? No me acuerdo, ni sé dónde la he puesto. En el trabajo, ¿tú te crees que yo a veces soy la secretaria de mis gerentes? Oye, acuérdate que tienes esa reunión y me dicen, Marta, ¿cómo te acuerdas de todo? Y yo no lo sé, pero tengo todo en la cabeza. Pero de verdad, ¿eh? Entonces, no es algo que me cuesta. Yo trato de ser muy puntual en todo lo que hago. Y cuando quiero algo, no paro hasta que lo consigo. Entonces, soy muy perseverante. Y eso hace que consiga las cosas, ¿no? Por ahí la gente que no lo consigue es la que se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Hoy sí quiero, mañana no tengo fuerza, mañana me derrumbo, el otro día lloro. Yo no me lo permito. Yo me permito ser ganadora, más otra cosa no. Entonces, y tampoco me permito entrar a competir para participar. Eso no lo he hecho nunca. O sea, me parece la peor frase que le podemos decir a nuestros hijos. Yo te cuento una anécdota, con 9 años yo competía en natación y siempre quedaba primera. Siempre, siempre, siempre. Y un día quedé la segunda. Quedé la segunda porque en lugar de estar entrenando las 5 horas al día que yo entrenaba, ya me hacía más grandecita, ya me gustaban los niños, ya, ¿tú sabes? Cuando tuve que subir al podio a recoger la copa de segundo lugar, nadie me encontraba en la piscina. Y mi papá dijo, yo sé dónde está. Y vino al vestuario y se sentó y me dijo, ¿por qué no estás saliendo? Dije, yo voy a recoger el segundo lugar en la vida, ¿no? O quedo primero o yo no salgo. Y me dijo, ok, nada más que sí quedaste segundo. Entonces, no es que vayas a recoger el segundo puesto, es que tu puesto es el segundo. Wow. Y eso me reventó las tripas. Yo salí y hay que salió en la televisión, Shaeda, no te miento, me dieron la copa y yo agarré la copa de segundo lugar y la tiré al suelo.
Como yo no entro para participar, yo sí compito para ganar, siempre esa es la mentalidad que a mí me lleva por bandera. Siempre, siempre, siempre. Y es lo que hace que no decaiga. Exacto. Do it, vamos a hacerlo. Me encanta. Qué bendición, Marta. Me siento súper feliz hoy de poder haber compartido contigo no solamente tu historia, sino también tu visión, tus desafíos, realmente todo lo que ha pasado. Tu historia, tu éxito es totalmente contagioso. Cuéntanos dónde te consiguen las redes sociales de la compañía. Cuéntanos todo. Mira, yo estoy como @Miss Real Estate Revolutionary en Instagram y en TikTok, que pronto lo voy a volver a utilizar. Antes no te lo he dicho, pero este año estoy escribiendo mi primer libro, sale en diciembre, que antes no lo he dicho, es otro de los proyectos que tengo, pero tampoco. Y una academia, ese es lo otro. The Real Estate. El libro ¿Cómo? y la academia de Real Estate. No, el libro es de superación personal. El libro lo que va a hacer es que las personas que lo lean, lo que les va a pasar es que van a entender y van a dejar de contarse excusas para pasar a la acción. Buenísimo. Y conseguir esa vida que verdaderamente quieren. Porque lo que yo me di cuenta es que lo único que me separaba de mi objetivo era lo que yo me estaba contando en el medio. Entonces, cuando te das cuenta de eso, lo que hago en el libro es contar esas experiencias que a mí me han pasado para que no te pasen, para que las reconozcas y las ves y no te pase como a mí, que yo tuve que comer pues lo que ya sabes, ¿no? Y después mucha nutrición, ¿no? Muchas técnicas que yo utilizo, muchos mantras míos, ¿no? De hecho, hasta los aretes, no sé si se llega a leer. A ver, es que no sé cómo lo puedes leer. ¿Qué dice? No lo veo bien. Dice, fuerte como yo. Wow. Yo me hago joyas y siempre pongo mantras, ¿no? Entonces, cuando, tú sabes, cuando hay un día así que, fuerte como yo, bueno, me voy a recordando. Entonces, en el libro pues pone todo eso. Y la academia está enfocada para mujeres, aunque puede entrar cualquier persona, obviamente, pero sí es como para encontrar tu poder. Es encontrar tu poder y sacarlo, ¿no? Sí hablo de real estate porque al final es mi pasión más grande junto con la moda, pero lo puede utilizar cualquier persona porque la venta está detrás de cualquier negocio. No importa de qué sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí están. Espectacular, me encanta, me siento súper feliz. Todos los detalles los van a tener en las notas del episodio. Gracias, Marta, por tu tiempo. Gracias de verdad. Yo sé que este episodio va a ser de total transformación para todas las personas que lo vean. Lo valoro y bueno, tenemos una segunda parte también pendiente. Cuando quieras, un placer. Además la podemos hacer presencial, que estamos a menos de 30 kilómetros las dos. Sí, por favor, me acabo de enterar que estás aquí en Miami. Yo feliz para darte un fuerte abrazo. Así que bien pendiente a todos los nuevos episodios. Sabes que estamos todas las semanas en un nuevo episodio. Bien, dale like, comparte este episodio con otra amiga, colega emprendedora, porque seguimos juntas transformando y creciendo tu negocio.